Hola, buenas tardes, mi nombre es John Edgar Álvarez y hoy vamos a acomodar unos documentos que es una historia laboral según como lo notifica la normatividad colombiana. Para hacer el acomodo de estos documentos necesitamos una perforadora, lapicero, un gancho legajador, tijeras, un pegamento, necesitamos la hoja de rótulo para identificar la carpeta, necesitamos una hoja de control para los expedientes. En este caso tenemos también necesitamos una carpeta tamaño oficio, perdón, qué pena. En este caso tenemos 6 documentos tamaño carta y tenemos 4 documentos tamaño oficio. Tenemos 4 documentos de forma horizontal. Tenemos que tener en cuenta que los de forma horizontal deben de ir organizados, como les voy a explicar en un momento. Bueno, en este caso debemos de tener en cuenta también que el primer documento que se entregue o que se haga en la empresa es el primero que debe de ir cuando se abra la carpeta. Tenemos el contrato de trabajo, que es el primero que va a ir en nuestra carpeta, o sea, al abrirla es el primer documento que se va a ver. Después sigue la notificación del nombramiento del trabajo, después la aceptación del nombramiento del cargo y seguimos con los documentos de identificación personal, que son la cédula, pues los documentos que se requieran para el cargo. A continuación sigue la hoja de vida. Seguimos con los documentos de estudio y experiencia, que son obviamente los de estudio los que se requieran para dicho cargo, y los de la experiencia laboral los que se requieran en el momento. Seguimos con el acta de posesión para el cargo, el certificado de antecedentes penales. Obviamente esos antecedentes deben de ir actualizados, no más de más de 15 días. Y seguimos con el certificado de antecedentes fiscales y la declaración de bienes y rentas. Pues para la organización de esta historia laboral solo contamos con estos 10 documentos. Listo. Para hacer el manejo de la carpeta debemos de recortarlas porque para que nuestros documentos no se dañen, las puntas no se nos doblen y no tenga tanta presión la carpeta al momento de guardar nuestros documentos. Entonces siempre se debe cortar la carpeta por la mitad. Entonces procedemos a recortarla. La tenemos que recortar bien derechita para que queden bien guardados nuestros documentos. Recortamos nuestra carpeta. Listo, así de esta forma. Listo. A continuación debemos de hacerle la perforación en nuestros documentos. Para esto debemos de contar con una hoja tamaño oficio, el cual nos va a servir como guía para cortar pues para hacerle la perforación a nuestros documentos para que queden de una forma bien organizada y pues queden bien elaborados. Entonces procedemos a poner la hoja bien centrada, la hoja tamaño oficio y con la carpeta. Y le hacemos la perforación con la carpeta y los documentos. Pues en este caso yo ya se los hice, pero les estoy mostrando cómo hacerlo. Listo, después de que tengamos esto, acomodamos los documentos tamaño carta, los acomodamos de forma arriba de la hoja tamaño oficio y procedemos a hacerle la perforación a nuestras hojas tamaño carta, teniendo en cuenta de que los que van de forma horizontal se le hacen la perforación diferente. Ya procedo a explicar. Este es un documento en forma horizontal. Obviamente no se le puede hacer la perforación de esta forma porque queda mal acomodado nuestros documentos. Entonces la forma para mejor hacérsela, pues para mejor acomodar la perforación, es de esta forma. Que cuando se abra la carpeta, obviamente el documento esté así, quede así, de esta forma. Entonces procedemos, le hacemos la perforación como es
una hoja tamaño oficio, la acomodamos con nuestra hoja guía y le hacemos la perforación según como está ahí. Listo, entonces de esta forma le hacemos la perforación a todos los documentos que estén de forma horizontal. Después de que tengamos todos nuestros documentos ya perforados, los dejamos que está a este lado. La hoja de control es muy importante tenerla en cuenta a la hora de acomodar los documentos, pues esa es la hoja la cual nos va a notificar cómo están acomodados nuestros documentos. Entonces esa va a ir de primero. Como lo notifiqué, la hoja del contrato, pues el contrato de trabajo era el documento que va a ir de primero, pero el que va a ir en sí en todos los documentos de primero siempre va a ser la hoja de control. ¿Por qué? Porque acá está pues la fecha que tienen los documentos, está el tipo de documento que sea, obviamente acá lo llenamos que es un contrato de trabajo, y el folio. El folio es la enumeración de cada documento y observaciones que tengamos de los documentos. Entonces procedemos a hacerle la perforación a la hoja de control de esta forma que nos queden alineados con los otros documentos. Listo, después de que tengamos ya la perforación en todos los documentos, procedemos a organizar nuestros documentos con el gancho legajador, que en este caso el gancho siempre tiene que ser de plástico para no maltratar nuestros documentos, porque el de hierro pues los maltrata mucho. Para el acomodo del gancho tenemos que saberlo acomodar, porque no va pues no va de esta forma hacia arriba, porque obviamente va a quedar mal acomodado los documentos, porque a la hora de sacarlos tenemos que quitar toda la carpeta para sacar todos los documentos. Entonces lo vamos a hacer de esa forma, pues hacia abajo va a ir el gancho legajador. Entonces lo metemos acá y como ya procedimos a cortar, entonces lo metemos acá y empezamos. La hoja de control que va de primera, acomodamos nuestra hoja de control, luego sigue el contrato de trabajo, todos bien acomodados, bien organizados para la hora de buscar un documento, no se haya tanta pérdida. Luego sigue la notificación del nombramiento. Obviamente, como esta hoja está de forma horizontal, ya tiene la perforación, entonces ya sabemos que va de este lado acomodado. Procedemos con la aceptación del cargo. Luego siguen los documentos de identificación. Luego la hoja de vida y los documentos de estudio y la experiencia. El acta de posesión. Certificado de antecedentes penales. Certificado de antecedentes fiscales y la declaración de bienes y rentas. Listo. Ya, ahí ya están acomodados todos los documentos. Le ponemos la tapa de la carpeta, la última tapa, y cerramos nuestra carpeta. Bueno, así cerramos toda la carpeta y ya listo. Bueno, esa ya es la hoja de control, la primera que va a haber siempre del documento. Esa parte ya no voy a explicar. Y entonces, para acomodar pues la hoja de rótulo, debemos tener en cuenta de que ir de esta forma, porque como todos los documentos, cuando ya tienen más de 200 documentos, tenemos que tener en cuenta que en una carpeta solo se pueden tener guardados 200 documentos más, ya es saturar la carpeta y saturar los documentos. La hoja de rótulo debemos de tener en cuenta que va de esta forma, para cuando estemos buscando en la caja sea más fácil visualizarla y esté a la vista. Entonces procedemos a pegar la hoja de rótulo, que debe ir de esa forma como la acabo de explicar. Lo pegamos con pegante, bastante pega.
Y listo, ahí ya tenemos la hoja de rótulo acomodada. Y ya, y al momento de abrir los documentos, obviamente con mucho cuidado, con cautela, porque son documentos importantes para la compañía, para la empresa en la cual estemos en el momento que estemos acomodando la historia laboral. Para hacer la hoja de control, debemos de poner acá donde dice fecha, la fecha del documento del día obviamente que le entregaron. Por ejemplo, esta dice que es del 2 de septiembre del 2020, entonces acá ponemos 02, que es del 2, y 09, que es el mes del 2020. El tipo de documento tenemos que tener en cuenta que es un contrato de trabajo, ponemos contrato de trabajo, y el folio para acomodar nuestros documentos va enumerado. Siempre nuestra enumeración empieza desde el 1. Entonces, siempre en esta esquina de los documentos vamos a poner el número. Entonces procedemos con el 1, luego sigue el 2, luego el 3 y así sucesivamente hasta foliar todos nuestros documentos. Hay que tener en cuenta que cuando un documento tiene dos caras, pues está por este lado y por el otro lado se le pone el número, digamos que este sería el 3, y como por el otro lado tiene, entonces obviamente no se le puede poner a este otro lado otro número porque a la vista quedaría mal elaborado. Entonces se le pone slats y se le pone B, que quiere decir por el otro lado. También pues está foliado. Y los documentos que están de forma horizontal se deben de foliar en esta parte de acá, en la esquina. Justamente en esta esquina se debe poner el número. Así, pues acá, así de esta forma como está acá, se pone el número así para que tenga un acomodo, y como ese es el al derecho de nuestro documento de forma horizontal. Bueno, esto es todo por hoy, espero hayan entendido mucho, muchas gracias, que estén bien.